Alex Contreras en su momento estuvo en el gobierno, conoce mucho al presidente Evo Morales, conoce mucho de lo que es el movimiento al socialismo y por eso el día de hoy nos interesa su opinión. ¿Cómo ve el panorama preelectoral a 2, 3 días de las elecciones, 4 días? Bueno, prácticamente estamos al cierre de esta campaña electoral. Estamos en los actos precisamente de proclamación últimos. Ayer hubo una gran concentración aquí en Cochabamba y lo mismo de los otros partidos en Santa Cruz, en La Paz. Y creo que estamos culminando un ciclo de campaña absolutamente desigual, con unas asimetrías que realmente en este proceso democrático no los habíamos visto nunca. Y creo, Diego, que esto se debe a la nueva ley del órgano electoral, que en primer lugar censura varios aspectos a que los candidatos no pueden ser permisibles. Me refiero, por ejemplo, a que la campaña en los medios de comunicación solamente tiene que tener la duración de un mes. Esto para los de la oposición, cuando la campaña oficialista en los medios de comunicación se la está realizando prácticamente hace 8 años. Permanente. Y no solamente en ese tiempo de 10 minutos que te permite diariamente, sino si haríamos un recuento, por ejemplo, de los spots, de los jingles, de las solicitadas, etcétera, estamos hablando de una campaña de muchísima duración, pero además una campaña millonaria que no está siendo pagada por el partido oficialista, sino que está siendo pagada por los impuestos de cada uno de los bolivianos. Por esa razón creo que esta ley electoral debería ser modificada, como además ya lo han anunciado algunos miembros del propio órgano plurinacional electoral, que debe ser modificada porque hay muchísimas asimetrías. El hecho también de que se permita al candidato oficialista que no renuncie a las funciones que está desarrollando, pero sí a los otros candidatos se les obliga a que renuncie, a que no se obliga, por ejemplo, a que los 5 o todos los candidatos se sienten en una mesa y debatan ante el país. Se obliga al ciudadano a que vaya a sufragar con penalidades incluso de sanciones, pero no se obliga a los candidatos que deberían ir a un debate y explicar sus propuestas programáticas para el pueblo boliviano. Yo creo que estamos en una campaña realmente muy sui generis, si vale el término, en estos años de democracia, que lo que está haciendo es favorecer a un candidato y además cuando tenemos un Tribunal Supremo Electoral prácticamente parcializado a este lado del oficialismo. Sí, es bastante atípico, ¿no?, el hecho que la ley electoral señale que todos renuncian para postularse a un nuevo cargo 3 meses antes, como dispone la ley, pero el presidente y el vicepresidente, solo los dos, no renuncian, siguen en sus funciones. Entonces se confunde, ahí muchos decían, la campaña del candidato, pero a la vez presidente o vicepresidente. Está en campaña o está en funciones. Y al mismo tiempo el uso de los recursos, digamos, ¿no?, del Estado en este tema. Entonces es bastante complicado. Ahora, con este panorama que estamos viendo, y usted también ha sido candidato a elecciones, conoce de estos temas, sabe acerca del manejo de las encuestas, ¿está todo dicho? O, como dice Doria Medina, Tuto y hasta Juan del Granado, ¿va a haber sorpresas? ¿Hay sorpresas de último momento o está todo dicho en las elecciones? Mira, Dieguito, yo tomo las encuestas como una fotografía de un momento, ¿no? Pero las encuestas no solamente se les han dado en estos últimos días, sino que hay fotografías de hace 3 momentos, de hace 3 meses, cuando prácticamente se inició esta campaña electoral y algunas empresas encuestadoras empezaron a emitir los primeros datos. Lógicamente que la tendencia desde aquella oportunidad hasta hoy se mantiene con un candidato oficialista muy fortalecido políticamente, que tiene estructura, que tiene dinero, que tiene recursos, que tiene liderazgo, que tiene propuesta de país y además que tiene una visión de país, a diferencia de los otros candidatos. Con un segundo candidato podríamos hablar, de acuerdo a las encuestas, Samuel Doria Medina de Unidad Demócrata, que empezó con un porcentaje, podríamos decir, interesante, cerca al 20%,
pero que luego empezó un descenso y aparentemente continúa descendiendo. Y esto, Diego, desde mi punto de vista, no es por una denominada guerra sucia, son los errores políticos que se han cometido en esta campaña electoral de 3 meses. Primero, un discurso de que 50% de los recursos de las empresas capitalizadas de los hidrocarburos serán para el Estado, pero el otro 50% serán precisamente para las empresas. Otro problema, digamos, de características políticas fue el famoso audio, donde estaba su voz, donde estaba la de Jaime Navarro, la esposa de un ex candidato, que prácticamente lo ha ido desgastando. Y creo que lo último es su oposición al doble aguinaldo, que lo hizo en las últimas horas. Vale decir que estos, más que errores o una guerra sucia del oficialismo, son errores del propio candidato. Hay un tercer candidato, de acuerdo a todas las encuestas, Jorge Quiroga Ramírez, que empezó con un 3%, ascendió a un 4% y aparentemente hoy está con un 8%, sí, pero no le están disputando el voto al candidato oficialista, se están disputando los votos entre el segundo y el tercero. Y hay otros dos con porcentajes muy bajos, que son Juan del Granado y Fernando Vargas, que desde mi punto de vista enfocaron una campaña muy corta de una manera equivocada. En primer lugar, Juan del Granado, recordando toda la historia de su trayectoria espectacular, podríamos decir, como abogado y también en el municipio de La Paz, pero que no ha permitido su despegue a nivel nacional. Y en el caso de Fernando Vargas, aparte, digamos, de la escasez de recursos económicos, también creo que es la escasez de la capacidad que pueda demostrar un líder, en este caso el presidente de la subcentral del Tiblis. Usted que conoce de las campañas electorales, ¿es barato hacer una... O sea, ¿sale económica hacer una campaña electoral? Cualquiera puede lanzarse, porque a mí me sorprende, ¿no?, que Tuto Quiroga aparezca de un momento a otro lanzándose una campaña. Hay que tener estructura, hay que tener dinero de por medio. Lo mismo con Juan del Granado. Bueno, tiene quizás un apoyo ahí de Revilla y un partido que da de hace mucho tiempo atrás. Y sorprende también el Partido Verde, ¿no? ¿Cómo un candidato se moviliza? ¿Cuánto dinero gasta? ¿Solamente en pasajes? ¿Ponen los militantes? ¿No ponen los militantes? ¿Cómo se dice esto? Hacer una campaña es carísimo. Tienes que tener una buena solvencia económica o tener un gran apoyo económico de algunos sectores que respalden tu candidatura. En el caso del candidato presidente, estamos hablando de... sería, creo, interesante hacer un cálculo de cuánto más o menos se derrocha, no solamente en lo que vemos en los medios de comunicación, sino en quienes están elaborando, por ejemplo, toda esta... Spots televisivos. Claro, los spots, los jingles, la propaganda, porque tras lo que nosotros vemos hay todo un equipo que no hace gratis, ¿no es cierto?, que cobra. Ayer yo le escuchaba al presidente decir que han venido aquí grupos que lo están haciendo desprendidamente y gratis. Eso es falso, Diego. O sea, en la campaña electoral ganan plata los medios de comunicación, ganan plata los conjuntos musicales, ganan plata las empresas que elaboran los materiales de comunicación. Ni qué decir los que alquilan los equipos de sonido, ¿no? Pero claro, o sea, es un negocio para toda esa gente. Ahora, algunos candidatos dicen: nosotros no tenemos recursos económicos y por eso no podemos competir. Yo les recomiendo que si no tienen recursos económicos, mejor no presentarse ante este tipo de candidatos que realmente tienen, además no tienen los recursos de su partido, sino que están malgastando los recursos económicos de cada uno de los bolivianos. Eso yo creo que es lo que se debería condenar y criticar y cuestionar desde todo punto de vista,
Porque tú ves, por ejemplo, un candidato que se traslada en un avión o una avioneta alquilada, pero después estás viendo pasar el avión presidencial que va de una ciudad a otra ciudad 3 veces en un mismo día, y esos no son recursos del candidato ni del partido, son recursos de cada uno de los bolivianos. Por eso creo que los candidatos que se quieran presentar a una campaña tienen que pensar que se tiene que tener recursos económicos, porque la campaña puede ser puerta a puerta, puede ser vecino a vecino, pero lo que influye, claro, además lo que influye en estos últimos momentos de decisión del voto también son estas imágenes que nos están mostrando los cierres de campaña, Diego. O sea, cuando tú ves una multitud de gente de un determinado candidato y ves que el otro candidato tiene apenas reunidos a su entorno y a su familia, entonces te das cuenta ahí que la decisión de tu voto es muy importante. O te inclinas por este candidato o te puedes inclinar por este. Esas son ya las estrategias, digamos, de último momento de cautivar el voto del ciudadano en estos últimos días, en estas últimas horas, y por esa razón considero que es vital para cualquier candidato que tenga un apoyo y un soporte económico considerable cuando se tiene candidatos que realmente están utilizando una chequera millonaria. Claro. Esta no es una campaña de elecciones municipales de provincia, donde el candidato quizás tocando la puerta pueda hacerse conocer con todos los vecinos. Es una campaña a nivel nacional y en 5 días más todos nosotros vamos a definir con nuestro voto quién será el próximo presidente, a qué autoridades vamos a colocar dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el día domingo también en el operativo Uno Decide de la Red Nueva Bolivia estará Alex Contreras para conocer un poco, mucho más acerca de su análisis, de lo que vaya ocurriendo este día domingo, reitero, día de elecciones. Y gracias, Alex, a ti, Diego. Muchas gracias y buenos días. Nos vamos a consejos, ya retornamos.